El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Noche de terror en el norte de Bogotá. Caos y vandalismo al terminar marcha estudiantil. Locales comerciales, bancos y sistema Transmilenio fueron blanco de los ataques. Por lo menos 4 heridos, lesionada policía, lluvia de papas explosivas, piedra y botellas. Caos en el tránsito en todo el norte de Bogotá. Desórdenes también en Soacha. En el resto del país las marchas fueron absolutamente pacíficas. Asesinadas hoy otras 5 personas en Corinto, Cauca. No parecen ser indígenas. Gran pacto social para enfrentar violencia proponen más de 90 líderes nacionales. Centro Democrático le expresa al presidente Duque preocupación por violencia. Corte Suprema ordena a exministro Londoño Hoyos devolver acciones de Invercolsa en Ecopetrol. Sube desempleo a 10.2%. Es la tasa más alta de los últimos 10 años. Cámara de Representantes en Estados Unidos formaliza proceso contra Trump. Más de 70 muertos al incendiarse tren en Pakistán. Muere Alfredo Molano, el escritor y el testigo de Atardeceres, no de sol, sino de fuego. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Insólita caravana de 10.000 motos colapsa Bogotá. ¿Saben por qué? 2. El gobierno venderá un megalote decomisado a narcotraficantes. 3. Inusual entrevista concedió el presidente Iván Duque a un simpático personaje del Tolima. Primera ñapa. Rebelión contra un supuesto arquero en una cancha de fútbol de Bogotá. Segunda ñapa. La Casa de Papel es la exitosa serie española que narra un robo al Banco Central. ¿Saben lo que pasó hoy? 3. ¡Qué lujo de maleta! Y no es inocentada. Y mi ñapa de hoy. Con letanías, la Procuraduría celebra el Día de las Brujas. 1, 2, 3 y las 4 ñapas al cierre. Buenas noches. En caos y vandalismo, de nuevo terminaron las marchas estudiantiles que llegaron al Monumento a los Héroes en Bogotá. Locales comerciales, buses y estaciones de Transmilenio fueron vandalizadas. Una moto de la policía fue incinerada por encapuchados. En ese sitio se encuentra Diana Giraldo. Buenas noches. Diana, cuéntenos, ¿qué ha pasado? Claudia y televidentes, muy buenas noches. En efecto, a esta hora se recupera poco a poco la normalidad en este punto del norte de la ciudad. Estamos ubicados exactamente en la autopista norte con calle 80. Yo quiero mostrarles cómo quedaron los locales comerciales ubicados justamente sobre la autopista norte. Tienen ustedes en pantalla uno de los restaurantes más afectados. Como pueden ver, se quedaron sin puertas. Absolutamente todos los ventanales fueron destruidos. Además de los restaurantes, tiendas de ropa, de lámparas, cajeros electrónicos resultaron vandalizados al paso de los encapuchados. Hay vidrio realmente por todo lado. A esta hora, pues los propietarios hacen la valoración de los daños y tienen acordonada la zona para evitar saqueos. Transmilenio nos ha informado preliminarmente que hubo varios buses y estaciones vandalizadas. Inicialmente 9 buses, ese es el número que tienen las autoridades, 9 buses que no solo fueron grafiteados, sino también sus vidrios destrozados. Vamos a hacer un recorrido rápidamente por esta zona de la autopista norte, porque como ustedes pueden ver hay acordonamiento a lo largo de toda esta cuadra. Vamos directamente a uno de los cajeros de una de las sucursales bancarias que resultó completamente afectado. Tienen ustedes en pantalla el cajero de Davivienda. Los encapuchados lo cogieron por su cuenta, lo destrozaron a punta de piedras y también de algunos artefactos aturdidores. Ven ustedes que no quedó sirviendo para nada. Las autoridades en este momento hacen un monitoreo de la zona, pero más adelante nuestra compañera Daniela Morales va a entregarnos ese reporte de la fuerza pública que hace presencia en la zona. Nosotros hicimos una nota con los pormenores de lo que sucedió aquí y les preparamos el siguiente informe.
terror en el norte de Bogotá. El vandalismo se tomó la calle 80 con autopista norte. Encapuchados se enfrentaron con el SMAT que impidió el paso de la manifestación estudiantil hacia la calle 100 con autopista norte. La resistencia de las autoridades calentó los ánimos. Los desórdenes empezaron cuando le prendieron fuego a una moto de la policía, lo que desencadenó la anarquía en esta zona de Bogotá. Con piedras, grafitis e incendios fueron atacados establecimientos comerciales, entidades bancarias y algunos vehículos. Que no afecte a nadie porque yo estoy trabajando, vea. Vengo a trabajar y de esa manera ¿cómo hacemos? Un equipo periodístico que cubría la movilización fue agredido y sus elementos robados. Canecas de basura, buses y estaciones de Transmilenio y hasta patinetas eléctricas fueron blanco de los ataques. Deberían de marchar pero no hacer daño a los locales y pues afortunadamente no nos pasó nada, pero sí fue un susto grande. Algunos vándalos no solo atacaron los establecimientos, sino aprovecharon para hurtar algunos elementos. Los enfrentamientos se extendieron por más de 40 minutos, por lo que estuvo bloqueado el tráfico por la autopista norte y el sistema Transmilenio. Así se vio empañada la manifestación que reunió más de 5.000 estudiantes de universidades públicas y privadas. Estamos gritándole al gobierno que necesitamos financiación, que no queremos más chanchullos ni más desfalco a la universidad pública, que la universidad pública se mantiene y resiste por sus derechos y por sus beneficios. Que definitivamente lo que están haciendo no es lo correcto y que ya estamos hasta aquí, de que siempre nos quieran ver la cara, sí, básicamente, y que además todo el tiempo estén jugando con la fuerza. Los estudiantes se tomaron de nuevo este jueves las calles para rechazar la corrupción en la Universidad Distrital, la reforma pensional y laboral y exigir el desmonte del SMAT. Hemos hecho un recorrido por esta zona y hemos contado al menos 10 locales comerciales afectados. Mañana a las 7 de la mañana las autoridades, la Alcaldía de Bogotá y la Policía entregarán el balance de lo que fue este día de marchas estudiantiles. Información que originamos en directo desde el norte de Bogotá. Diana Giraldo en CMI La Noticia. Diana, gracias. Y es que las autoridades reportan al menos 4 personas heridas. Vamos a otro punto de Bogotá, en la calle 85 con autopista norte se encuentra Daniela Morales. Daniela, ¿qué más han dicho las autoridades? Hola Margarita, buenas noches. Pues a esta hora las autoridades refuerzan la seguridad aquí en el norte de Bogotá después de los fuertes disturbios que se registraron entre los estudiantes que venían en la manifestación y las autoridades. Este punto de la calle 85 con autopista se convirtió en una batalla campal. Como ustedes pueden ver en este momento, a ambos costados de la autopista norte hay autoridades, alrededor de 100 policías garantizando la seguridad, pero además de esto también garantizando que los locales que fueron vandalizados en esta zona no sean saqueados. En la siguiente nota les contamos cómo transcurrió toda esta jornada de disturbios que empezaron sobre las 7 de la noche. Este fue el cerco que armó la policía y el escuadrón antidisturbios, reforzado por 2 tanquetas para evitar que los estudiantes llegaran hasta la calle 100 con autopista. Durante varios minutos, algunos encapuchados empezaron a lanzar piedras y para dispersarlos, las autoridades les respondían con gases y bombas aturdidoras. En medio del rifirrafe, una policía resultó herida. Uno de los vidrios de las botellas que lanzaron cayó en sus pies, ocasionándole una herida. Pero 30 minutos después, la policía avanzó lista para dispersarlos. Así se veía la calle 85 con autopista después de que los estudiantes fueron dispersados. Piedras, palos, el monumento de los héroes completamente pintado y grafiteado, palos y sillas incendiadas. Vendedores y vigilantes de la zona denunciaron la violencia que se vivió. Yo estaba acá adentro cuando sentí el estruendo y fue el vidrio que se rompió. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo trabajará estando acá?
tenaz, horrible, se siente horrible. Estoy desaterrada de ver cómo rompieron todo, cómo destruyeron todo, porque pues nunca había pasado eso. Siempre pues era solamente las marchas, dañaban las paredes, pero ya pues la magnitud de romper vidrios y esas cosas no. 4 personas, según las autoridades, fueron trasladadas a centros asistenciales. Las personas heridas que nos reportan las autoridades son 2 miembros de la policía, una estudiante y un integrante de la prensa alternativa. Una persona ya fue judicializada porque fue encontrada manipulando explosivos. Es por ahora toda la información desde el norte de Bogotá. Daniela Morales en CMI La Noticia. Pues Daniela, muchas gracias. También en Soacha hubo enfrentamientos entre estudiantes de la Universidad de Cundinamarca y miembros del ESMAD. En videos publicados a través de redes sociales quedaron registrados los fuertes disturbios entre el ESMAD y los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca en el municipio de Soacha. Los jóvenes pretendían unirse desde tempranas horas a la conocida Noche de Máscaras, marchas programadas para este 31 de octubre en todo el país en rechazo a los excesos del ESMAD, así como a los actos de corrupción en universidades públicas. Empiezan a bloquear las vías, duran aproximadamente entre 45 minutos y una hora la vía bloqueada, hasta que llega la fuerza disponible, llega el ESMAD y pues llegan de una vez con gases lacrimógenos, disparan, que en un principio pues se supone deberían ser solamente aturdidoras para dispersar a la gente. Según miembros de derechos humanos del municipio, tras los enfrentamientos se reportaron 4 estudiantes heridos. Sin embargo, en otras ciudades donde también se convocaron marchas de estudiantes de universidades públicas, la jornada transcurrió en calma. Con antorchas, algunos disfrazados y otros con máscaras, se realizó esta noche en el noroccidente de Medellín una marcha de estudiantes universitarios de diferentes instituciones de la ciudad. Protestaron contra las reformas pensional y laboral, por los incumplimientos de los acuerdos a los que llegó con el gobierno nacional hace un año y por los excesos policiales y del ESMAD en anteriores movilizaciones. Con máscaras, disfraces y cantando en Cali, aproximadamente 300 jóvenes marcharon en 3 puntos diferentes de la ciudad: Univalle, sede San Fernando, Estación Universidades, y la mayor concentración tuvo lugar en la Universidad del Valle, sede Meléndez. Protestan por lo que ellos llaman incumplimientos por parte del gobierno nacional. En medio de un monumental trancón, a esta hora avanza la marcha de antorchas de más de 5.000 estudiantes de universidades públicas y privadas en Bucaramanga, quienes bajo disfraces y pólvora protestan por las políticas de Estado. Aunque la jornada transcurre en forma pacífica, la fuerza pública desplegó un vasto operativo para controlar cualquier alteración ante los hechos registrados en las marchas de la semana anterior, que dejaron varios encapuchados detenidos y más de 12 uniformados y universitarios heridos. Bueno, pasamos a otras noticias también muy malas. Nuevos asesinatos en el Cauca. 5 personas en 2 diferentes hechos fueron asesinadas tras la masacre de 5 indígenas ocurrida el martes. Nuevas acciones de terror golpean al departamento del Cauca. En el municipio de Corinto se registran 2 hechos que dejan 5 muertos. En una primera acción, ocurrida en el corregimiento de Guasanó, un cuerpo completamente envuelto en plástico fue arrojado a una alcantarilla. De otra parte, moradores de la vereda Santa Elena dieron a conocer el hallazgo de 4 cuerpos, ultimados con arma de fuego y cortados el cuello. Las primeras versiones dan cuenta que los fallecidos no son oriundos de la región. A esta hora, el inspector de policía de Corinto, junto a unidades del CTI de la Fiscalía, intentan llegar a la zona para hacer el levantamiento de los cadáveres y establecer la identidad de los fallecidos. Un supuesto guerrillero del ELN murió y otros 2 resultaron heridos en combates registrados en zona rural del departamento del Cauca. El enfrentamiento tuvo lugar en la vereda Buenos Aires del municipio de Arauquita, fronterizo con Venezuela. El ejército reportó el combate con una comisión del Frente Domingo Laín del ELN. Allí murió alias José y resultaron otros 2 hombres heridos, según el ejército, un mando medio y un guerrillero raso. Los 2 fueron atendidos por los enfermeros de combate y después trasladados a un centro médico. En el sitio, el ejército reportó la incautación de 6 fusiles, 3 pistolas y su munición correspondiente. Más de 90 líderes nacionales pidieron que se impulse un gran pacto contra la violencia. En un comunicado rechazaron la masacre contra 5 indígenas cometida por disidentes de las FARC en el Cauca.
En el comunicado firmado por el procurador Fernando Carrillo, el defensor del pueblo Carlos Negret, el presidente de la ANDI Bruce McMaster, Lina Moreno de Uribe, David Emilio Bojanini, Rodrigo Londoño, el padre Francisco de Rú, entre otros líderes nacionales, rechazan los recientes actos de violencia y promueven un acuerdo para frenar este flagelo. Nosotros los abajo firmantes hacemos parte de la iniciativa que busca promover un pacto de Estado por el diálogo social que permita tramitar los conflictos políticos y sociales sin recurrir a la violencia. Los firmantes manifiestan un rechazo enérgico a la masacre de 5 indígenas en el Cauca y piden que se impulsen mecanismos pacíficos para evitar la violencia. Proponemos la coordinación entre las diferentes autoridades constitucional y legalmente establecidas para fortalecer la cohesión social alrededor del respeto por la dignidad humana como pilares esenciales para la vida en armonía. Los firmantes piden celeridad a las autoridades para evitar más actos violentos. Entre tanto, en reunión con el presidente Iván Duque para analizar la coyuntura tras las elecciones del domingo, el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe expresaron su preocupación por la ola de violencia que sacude al país. Un pormenorizado análisis de lo que está sucediendo en Colombia y de cómo le fue al Centro Democrático en las elecciones del pasado domingo hizo hoy esa bancada con el presidente Iván Duque. El vocero de la reunión, el expresidente Uribe, expresó su preocupación por la situación de orden público. Mientras haya este problema de asesinatos selectivos y no se pueda desmantelar más eficazmente las redes de extorsión, el esfuerzo que el gobierno muestra en el resultado de disminuir homicidios y de disminuir secuestros no se va a ver. También expresaron preocupación por las revueltas en América Latina y la injerencia de Venezuela en ellas. Destrozaron a Venezuela y ahora quieren destrozar otros países. Y dijo que sin eufemismos, el Centro Democrático reconoce que no le fue bien en las elecciones del domingo. En grandes expectativas no las logramos. Yo asumo toda la responsabilidad. La semana entrante habrá nueva reunión de bancada del Centro Democrático. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme un fallo que había ordenado al exministro Fernando Londoño Hoyos devolver 145 millones de acciones de la empresa Invercolsa a Ecopetrol. La decisión determina que el abogado Fernando Londoño Hoyos compró de manera irregular estas acciones en 1997. Esto debido a que no cumplía con los requisitos exigidos para hacer parte de la puja. El alto tribunal asegura que la Corte Suprema dejó en firme la devolución a Ecopetrol de las 145 millones de acciones de Invercolsa adquiridos por el exdirectivo. La Corte dejó en firme el fallo de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá de 2011, en la que ordenó devolver las acciones adquiridas por Londoño Hoyos, tras determinar que se presentaron varias irregularidades en su adquisición. Finalmente, el alto tribunal le negó la petición presentada por el exministro Fernando Londoño Hoyos para realizar una acción de repetición contra Ecopetrol, para que le devolviera parte de lo pagado para comprar las acciones. En una audiencia pública en el Congreso, líderes del páramo de Santurbán exigieron una nueva delimitación de la reserva natural. Campesinos y organizaciones sociales de Santander exigieron la socialización de la nueva delimitación tras asegurar que el gobierno no ha dado a conocer sus verdaderas intenciones. Entre tanto, el Ministerio del Medio Ambiente anunció un receso en el proceso de concertación para la nueva delimitación. Un bus del SITP provisional se vio envuelto esta mañana en un choque múltiple en el sur de la ciudad. En el hecho resultaron heridas 4 personas, 7 vehículos particulares y una moto terminaron destruidos por la fuerza del impacto. Luto en el mundo de las letras y la academia. A sus 75 años murió el reconocido escritor y sociólogo Alfredo Molano. Desde las trochas de Colombia a lomo de mula y en medio de fusiles, Molano trasladó las voces de esa Colombia desconocida que formaba parte del conflicto. Siempre con una mochila al hombro y sus infaltables tenis, dejó escrita la mejor versión de nuestra historia reciente. Para describir a Alfredo Molano, qué mejor que sus propias palabras, en que dejó de narrarle a Colombia sus viajes por trochas y caminos de la otra Colombia, para contarle a su nieta Antonia ese país profundo, de cuyas entrañas nos trajo miles de historias narradas en las voces de sus propios protagonistas. Mi primer recuerdo de Bogotá, porque sabes que nací detrás de ella, fue un cielo rojo que no era de atardecer sino de llamas. El centro de la ciudad había sido destruido e incendiado por el pueblo furioso contra el gobierno, al que culpaban del asesinato de su jefe, Jorge Eliezer Gaitán. No sentí mi propio miedo, pero sentí el de la gente que miraba. Después, un poco más grande frente a la alcaldía de Chicoral, un pueblo del Tolima, donde veraneábamos, vi tirar de una mula el cadáver de un campesino,
Fue como oír caer un bulto de ojos quietos y cuerpo ensangrentado. Tarde, mi mamá me tapó los ojos. Te confieso que he sentido esa alegría plena, esa que llena el pecho y eriza el cuero. 3 veces. Cuando los guerrilleros del M-19 salieron en avión para Cuba, después de haberse tomado la embajada de la República Dominicana. Cuando se firmó la Constitución de 1991. Y el jueves pasado, cuando las FARC y el gobierno le dijeron al mundo: es el último día de guerra en Colombia. Tú eres el puente entre mi nieto mayor y los menores. Cuéntales a todos lo que ustedes nunca vivirán. A nivel nacional, el desempleo continúa al alza. En el 9º mes, registró la tasa más alta desde 2010, cuando se ubicó en 10,6%. La tasa de desempleo nacional, que pasa del 9.5% en septiembre del 2018 al 10.2% en septiembre de 2019, pero ese incremento menos que proporcional en el desempleo nacional está acompañado por una caída de la tasa de desempleo en 13 ciudades y áreas metropolitanas, que pasa del 10.5% el año pasado al 10.1%. En septiembre de 2019 se reportaron 22.2 millones de ocupados, 474.000 menos que en 2018, cuando había 22.7 millones. Comercio, agricultura, manufactura y transporte, almacenamiento y comunicaciones son los sectores donde más empleo se destruyó. Quibdó, Cúcuta, Valledupar y Armenia son las ciudades con más desempleo. El desempleo en la juventud avanzó de 16,5 a 18,1%. En migrantes, el desempleo subió de 18,1 a 20,7%. Por su parte, el presidente del Consejo Gremial, Jorge Enrique Bedoya, insiste en reformas de fondo para reducir los índices de desempleo. Tras el aumento de la tasa de desempleo, los gremios de la producción plantean medidas de fondo e inmediatas para mejorar los índices de generación de empleo en el país. Los agricultores insisten en una reforma laboral de contratación por horas para reactivar el mercado. El país tiene una razón más, desafortunadamente, para exigir una reforma laboral. Se plantea una reactivación en el mercado inmobiliario, estímulo a las exportaciones y desarrollo para la agricultura. Para que logremos restablecer el subsidio a la tasa de la vivienda no UIS, es muy importante en términos del empleo, impulsar nuestras exportaciones. Hemos hecho varias propuestas para que Colombia sea más agresiva en términos de exportaciones. El reto más importante de corto y mediano plazo tiene que ser aumentar la tasa de crecimiento. El desempleo se ubica en la tasa más alta de los últimos 10 años. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,05% a 1.633 puntos. La acción preferencial del Banco AB Villas fue la que más subió, con una valorización de 28,75% a 6.180 pesos. La acción de Conconcreto fue la que más cayó, con una pérdida de 8,70% a 420 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de la empresa de energía del Pacífico, al movilizar más de 128.000 millones de pesos. La Junta Directiva del Banco de la República mantiene sus tasas de interés en 4,25%. Indicadores del día en CM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.383 pesos con 29 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.250 pesos y la venden entre 1.290 pesos. Un euro cuesta 3.769 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 1 centavo. El azúcar se transó en 12,43 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $54 con 16 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $59 con 47 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.040 pesos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos le dio luz verde a la resolución que formaliza y vuelve público el proceso de investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump por el escándalo que ya algunos llaman Ucrania Gate. Tras un mes de investigaciones a puerta cerrada, la Cámara de Representantes de mayoría demócrata aprobó una resolución que autoriza oficialmente, vuelve público y define las reglas del proceso para determinar si el presidente Donald Trump debe enfrentar un juicio político por supuestamente presionar a Ucrania para que investigara al hijo de su principal rival político, Joe Biden. Ahora la investigación pasará ante los comités de inteligencia y judicial, que tendrán que emitir un informe final sobre sus hallazgos, algo que podría tomar varios meses. Si este recomienda razones para la destitución, la Cámara en pleno votará sobre ellos, y si le da luz verde, el caso pasará al Senado para su juicio, aunque la Cámara Alta es controlada por los republicanos aún cohesionados con Trump, que tras conocer la votación aseguró que se trata de la mayor cacería de brujas de la historia. Tragedia en Pakistán, donde al menos 74 personas murieron al incendiarse un tren.
La tragedia que hoy enluta a Pakistán ocurrió cuando varios cilindros de gas explotaron mientras varios pasajeros los utilizaban para cocinar. Las autoridades informaron que 3 de los vagones terminaron envueltos en llamas, lo que obligó a la mayoría de usuarios a saltar por las ventanas para escapar del fuego cuando aún el tren estaba en movimiento. Los equipos de emergencia llegaron al lugar para atender a los heridos, quienes fueron trasladados a los hospitales más cercanos. La convulsión social en Bolivia se recrudeció tras la muerte de 2 personas durante las más recientes protestas que ha habido tras las elecciones que le dieron al presidente Evo Morales una nueva victoria en primera vuelta y que muchos consideran fraudulenta. Esto pese a que el mandatario llamó a levantar el paro nacional hasta que se conozcan los resultados de la auditoría de los comicios que empezó hoy la OEA. Desde la oposición volvieron a movilizarse masivamente en diferentes ciudades del país para exigir la renuncia de él. Hoy en la celebración de Halloween, la NASA publicó una curiosa y a la vez aterradora imagen captada por el telescopio espacial Hubble, donde se ven 2 galaxias que están a punto de colisionar. En la fotografía parece verse además una cara con ojos azules brillantes rodeada por una mezcla de estrellas. Lo curioso es que estas 2 galaxias chocarán hasta dentro de 1000 años y permanecerán en esa posición otros 100 millones de años más. Continúa la emergencia en California por cuenta de graves incendios. 2 nuevas conflagraciones estallaron cerca de Los Ángeles y obligaron a la evacuación de cientos de personas. En San Bernardino hubo un voraz incendio que consumió varios edificios, mientras que a unos cuantos kilómetros en el Valle de Jurupa, los bomberos intentaban apagar las llamas de otro incendio que también provocó gran destrucción. Los equipos de emergencia temen que el fuego se extienda rápidamente por cuenta del terreno seco y por los fuertes vientos que avivan las llamas. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Daniel Quintero, ingeniero electrónico, alcalde de la ciudad de Medellín. Bueno, después del recuerdo de los años tristes, de los años de hambre que Daniel soportó, ahora llegan los buenos días, los mejores días como alcalde de Medellín. Comienza su estudio en la Universidad de Antioquia, ingeniería electrónica. ¿Y ahí qué pasa? Me graduó como ingeniero, hago empresa. No fue fácil también porque arrancar de cero a hacer empresa es difícil, pero después de 2, 3 intentos me graduó como ingeniero electrónico, creo empresa y además me vuelvo empresario antioqueño del año. Tengo ya recursos para ir a estudiar a Boston, hago un MBA y estudio una especialización en finanzas en los Andes, un curso tipo Duque en Harvard. ¿Tipo Duque quiere usted decir un curso de 3 veces? Sí, pero para mí era muy importante porque cuando yo era muy chiquito me soñaba estudiar en Harvard. ¿Y lo hizo? Y lo hice. Y en Harvard hizo un curso sobre un MBA. Un curso en Harvard, un curso en Administración de Finanzas Públicas. ¿Y en Boston? En un MBA, en una maestría en Administración de Negocios. ¿Y el tema? ¿Cómo? El tema. El tema de Administración de Negocios es general, pues es negocios en general. ¿Qué pasa entonces? Ahí vuelvo al país. Yo recuerdo que vuelvo además en una época que en Boston University estudió Martin Luther King. Y él decía, aunque yo supiera que el mundo se acaba mañana, aún así hoy sembraría un árbol. Esa frase define mucho lo que yo soy. Yo llego al país, 2012, el mundo se iba a acabar, según los mayas. Entonces yo decido hacer una jornada de siembra un día antes. Y esa jornada de siembra se vuelve mundial. ¿De tomates? No, en principio era de sembrar árboles. Y ahí sí llegó el tomate. De ahí creamos el Partido del Tomate con un amigo en Cali, un amigo en Medellín. Y el Partido del Tomate fue mi primer intento de crear un movimiento independiente para la democracia. Tomate venía de la idea de tomarse la democracia, de que si la gente decente entra en la democracia, en la política, pues hacemos de la política un lugar decente. Y estuvimos cerquita, no logramos todo ese tema de las firmas, de las pólizas, pues ahí no pude continuar con el Partido del Tomate, pero fue un ejercicio muy bonito. Ahora, ¿cómo fue inicialmente la idea del tomate? ¿Por qué surgió el tomate? ¿Y qué era lo que buscaban? ¿Qué era lo que querían? El tomate
nace con un sueño muy bonito. Había una indignación sobre la política en general, en especial sobre los partidos políticos. Y el tomate decía, oiga, si los ciudadanos nos tomamos la política, pues podemos cambiar muchas cosas. Incluso cambiar los partidos, transformarlos, hacer una mejor democracia. Tomate viene de tómate. Tómate la democracia, pero también éramos muy simbólicos. Entonces, no nos gustaba algo, colocábamos una valla, colocábamos tomates y le tirábamos tomates a eso. Se volvió muy simbólico. Éramos también más jóvenes y hicimos un movimiento muy bonito en todo el país, realmente. Pero pues había muchas cosas que aprender todavía. ¿Y cuándo termina el tomate, el Partido del Tomate? El Partido del Tomate no logramos cumplir todos los requisitos que se necesitaban para poder aspirar. Lanzamos una lista al Senado. ¿Al Senado? Al Senado de la República. Pero locos. Atrevidos siempre, osados podría decirse. Y quizá hubiéramos logrado además las curules si hubiéramos podido participar, porque era un movimiento muy activo en todo el país. Muchos jóvenes que se movían alrededor de esa idea, muy parecido a lo que pasó en nuestra campaña de independientes a la alcaldía de Medellín. Poco a poco comienza usted a surgir en la política paisa. Supongo que luchar por el poder en Medellín es sumamente complicado. Cuando usted no hace parte de una élite empresarial, es sumamente difícil llegar allá. Entonces, ¿cómo logró hacerlo? ¿Cómo logró, luchando contra tanto poder económico, ser inclusive candidato a la alcaldía de Medellín? ¿Cómo hizo eso? Inmediatamente después de comercial. Entonces, pues el tomate dejó una historia importante, pero de ahí no pasó. ¿Por qué insiste usted a partir de ese fracaso, que lo fue, en seguir en la política? Yo de ahí fui luego director de Impulsa, que era la agencia, o es la agencia de innovación, emprendimiento, casi que ejecuta la política industrial nacional. Esa fue una experiencia muy importante porque pude aprender y pude aplicar muchos temas que le sirvieron a muchos emprendedores en el país. Luego fui viceministro de Economía Digital, todos los temas de innovación, de emprendimiento, de tecnología. Y luego ya sí, cuando decido pues volver ya a Medellín, a aspirar a la alcaldía de Medellín, era difícil. ¿Pero por qué se le ocurrió aspirar a la alcaldía? Al principio yo no estaba pensando en aspirar, empecé a recibir muchos mensajes, yo había sido crítico con el tema de Hidroituango. Sí, mucho. Sí, y la gente empezó a decirme, aspire, 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 queremos a alguien con carácter, joven, con buenas ideas en la alcaldía. Yo al principio no me la creía tanto y luego apareció una encuesta y me incluyeron en la encuesta y aparecía relativamente bien rankeado. Y yo dije, bueno, de pronto es que de verdad hay gente que quiere que aspire. Entonces empecé lo que llamé un proceso de exploración pública. Cuando terminé el proceso de exploración pública, saqué un video y el video se volvió viral, 600.000 reproducciones. Sí. Y yo dije, de verdad la gente quiere que aspire. Ahora mire, señor alcalde, si usted hubiera logrado tener en su mesa de cena el día de elecciones a 4 personas para celebrar su elección, ¿a quiénes habría tenido? A mi mamá. ¿Su madre? Mi abuelo. ¿Abuelo de mamá o de papá? Mi abuelo de mi mamá. Habría tenido a Juan Carlos, un tío. ¿Tío? Sí. ¿Hermano de su madre? Sí, hermano de mi madre. Y yo creo que de resto pude afortunadamente estar con los que quería. Te faltaba uno. 4. Tu madre, tu tío. Que no esté hoy. O que esté. Ah, que esté vivo. Y que no estuviera. No, me corché ahí. Con esos 3. Oye, ¿y las relaciones con su padre no son buenas? Son buenas, sí, son buenas. Mi padre es un hombre muy humilde, es mecánico, pero de un corazón muy grande. Yo soy el hijo de Orlando Quintero, enfrente
al hijo de Ramos, digamos, de Luis Alfredo Ramos, una cosa increíble es que el hijo de un mecánico pudiera aspirar a la alcaldía de Medellín y tener una opción. Solo tener una opción ya era muy interesante. A mí me parece que es que algo está cambiando en el país, algo está cambiando en el mundo. Y yo creo que también lo que significamos, nosotros significamos un cambio, pero un cambio para que le vaya bien a la ciudad, para unir a la ciudad. Incluso con Alfredo yo siempre tuve un trato muy respetuoso, muy cordial, nunca me dejé meter en la polarización, nunca caí en esas peleas en las que nos trataron de llevar. Mire, Daniel, han sido 2 programas muy emotivos. Su llanto de ayer conmovió, me contagió. El tiempo, infortunadamente, se agotó por esta noche. Pero como no he logrado hablar con usted de lo que va a hacer como alcalde de Medellín, excepcionalmente lo invito para el próximo viernes para grabar sobre ese tema. ¿Qué va a hacer usted como alcalde de Medellín? Me parece maravilloso. Vamos a trabajar muy duro por Medellín. Entonces esperamos para hablar con el señor alcalde de Medellín el viernes entrante. Y ahora los invitamos a ver nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. La caravana de motos que colapsa a Bogotá. Cerca de 10.000 motociclistas con máscaras y disfraces se tomaron varias vías de Bogotá anoche y en la madrugada de hoy jueves. Con una pitazón, fuegos pirotécnicos y un plan tortuga, no solo colapsaron la ciudad, sino que trasnocharon a más de uno. La bulla fue impresionante. La caravana que salió desde el Campín y tomó por la avenida 30 hacia el norte de la capital fue organizada por el Club de Motociclistas, conocido como la Familia del Payaso. Mala hora eligieron los motociclistas para su celebración. Tienen derecho de festejar, ni más faltaba, pero, dejen dormir. 2. Un megalote de narcos sale a remate. El gobierno nacional anunció hoy que venderá un megalote ubicado en Cartagena. Es considerado como la joya de los bienes incautados a los grupos narcotraficantes. Se trata de un predio de 107 hectáreas que tiene acceso a la bahía de Cartagena y el cual fue evaluado en más de 419.000 millones de pesos. El lote ha llamado la atención de varios inversionistas extranjeros, dado que allí se podría construir un centro portuario. La propiedad fue incautada por la Fiscalía al narcotraficante Javier García, alias Maracuyá, quien es considerado como uno de los principales financiadores de la oficina de Envigado y quien amasó una fortuna superior a 1 billón de pesos con dineros ilegales. La Sociedad de Activos Especiales, encargada de administrar bienes en extinción de dominio, subastará la propiedad en diciembre. 3. Un periodista de Ibagué que usa el seudónimo de Don Tamalio fue recibido en la Casa de Nariño por el jefe de Estado. Con el característico acento tolimense y el lenguaje y desparpajo del campesino del Tolima, el periodista cuyo nombre de pila es Miguel Gómez conversó con el presidente Duque en el despacho presidencial. Duque habló de temas personales y de gobierno. Por ejemplo, se refirió a las visitas que esta semana le hicieron los alcaldes electos de Barranquilla, Medellín y Bogotá. ¿Cómo le fue con esos vergajos? Cuente a ver. Sabe que fueron reuniones muy positivas porque aquí hay una consigna en el gobierno. ¿Cuál? Trabajar con todos los alcaldes y con todos los gobernadores para el éxito de su gestión. O sea, usted no tiene problema con Claudia López, que es de izquierda y que está con un poco de problemas de troncales y que usted, lo del metro. Usted ha visto lo que yo he dicho acá y lo que he dicho siempre. Esos debates de izquierda y derecha tenemos que superarlos y ponernos a trabajar en sacar este país adelante. Los periodistas que cubren la Casa de Nariño y que llevan 4 días tratando de hablar con Duque, todavía están renegando. Primera ñapa. Los vecinos del Parque Japón en el norte de Bogotá no salen de su asombro. Ven todos los días 2 árboles en plena cancha de fútbol.
Un bambú y una palmera bien plantados custodian los arcos. El material sintético de la cancha construida por la alcaldía fue cortado alrededor de las raíces. Hay una decisión judicial que prohíbe la tala de árboles en el Parque Japón, lo cual explicaría la chambonada. No obstante, la alcaldía explicó que las obras no han terminado y que los árboles no están cobijados por la medida judicial y serán retirados. ¡Ave María! Segunda ñapa. La televisión de España batió un hit mundial con su serie La Casa de Papel. El seriado narra la historia de un grupo de jóvenes que entran al Banco Central Español con el propósito de realizar un gran robo. Para camuflarse, logran que ellos, asaltantes y trabajadores, usen un mismo overol rojo con máscara. Al final, logran con éxito su plan y roban el banco. Hoy, día de brujas, los asaltantes de La Casa de Papel llegaron al Banco Central nuestro. Y hasta posaron. Tercera ñapa. Una maleta de viaje incautada por la policía, a simple vista era eso, una maleta. Cuando las autoridades la abrieron, se llevaron una gran sorpresa. En su interior había un tesoro. 6 relojes de lujosas y costosas marcas, joyas en oro, lapiceros de oro y gafas millonarias. Su propietaria, nadie menos que Aída Merlano, la ex senadora prófuga. La maleta la encontraron en un carro BMW que forma parte de la extinción de dominio que ordenó la Fiscalía en Barranquilla. Aída Victoria, la hija de Aída Merlano, mediante su red social Instagram salió a defender a su mamá, diciendo que todo ha sido comprado con esfuerzo y no a costa de la política, porque la política solo les ha traído desgracia. Y mi ñapa. Honras fúnebres en la Procuraduría para celebrar el Día de las Brujas. Se trata del entierro de Corruptón, un gigante de más de 4 pisos de alto, símbolo de los peores males en Colombia y que forma parte de la estrategia de la Procuraduría para luchar contra la corrupción. Hoy, al mejor estilo de Joselito Carnaval, le dieron la extremaunción. Corruptón fue un gran compañero. Un gran compañero de todos los que toleran la trampa. Corruptón fue un gran camarada. Un gran camarada de todos los que aceptan la discriminación. Corruptón fue un gran compinche. Un gran compinche de todos los que creen estar por encima de la ley. Corruptón fue un gran colaborador. Un gran colaborador de quienes se ofenden cuando los tachan de corruptos. Corruptón fue un gran cómplice. Un gran cómplice de los que quieren escapar a la justicia. Corruptón, como pueden ver, tenía muchos amigos, algunos bastante grandes y bastante poderosos. Por eso, y por otras razones, el día de hoy no estamos tristes. En realidad estamos muy felices de que Corruptón haya fallecido y se haya desinflado. Por eso los invito a todos a celebrar la muerte de Corruptón. Porque soy correcto, no corrupto. Soy correcto, no corrupto. Soy correcto, no corrupto. Soy correcto, no corrupto. Adelante, muchachos, que gocen el entierro. Hasta mañana, que descansen.